Con la llegada de la modernidad se han impulsado cambios en el comportamiento del ser humano, promovidos por la ruptura de las barreras físicas entre continentes y países. Dichos cambios han generado transformaciones en las características locales del ser humano, que coadyuvan en la pérdida de costumbres, cultura e identidad en el hábitat y la vivienda. En tanto, el término cultura es usado como vía de apreciación y estructuración del contexto a partir de prácticas y modos de vida que configuran los seres humanos, representados por el imaginario individual y colectivo como el reflejo de características que comparten los miembros del grupo. En la actualidad, el discurso utópico de lo global ha exacerbado la idea sobre el origen y cualidades que posee un grupo social, como aquellas características que se miden por medio de estereotipos simbólicos obtenidos por la clase social, el lenguaje, características físicas y de raza a la que una persona pertenece. Entonces, la cultura de un grupo se concibe a partir de la organización colectiva de significados, interiorizados por los sujetos y grupos de seres humanos que se encarnan en formas simbólicas, en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Asimismo, dichas características se configuran en un hábitat que los seres humanos construyen por medio de las relaciones con su grupo, que reconocen saberes individuales y colectivos que se transfieren por medio de la memoria colectiva de un lugar con significados propios. El hábitus no se reduce al reconocimiento de hábitos de los seres vivos, sino que trata de comprender las relaciones entre seres que socializan a través de interpretar sus conocimientos, transferibles e inalterables en el tiempo, desarrollados en un contexto que determina costumbres, prácticas e historia, para producir una identidad compartida entre los miembros del grupo. Por tal motivo, la identidad se materializa por los vínculos con otros individuos del mismo grupo, basado en que hacemos lo que somos y de quiénes somos, sin que el ser humano tenga la opción de decidir la fuente de su identidad, puesto que ésta se construye por las relaciones con su grupo, pero reconociendo que existen alteraciones en la identidad de las personas que se promueve por una etapa histórica y un contexto en constante evolución. Dichos cambios son apreciados en la configuración de la vivienda como espacio personal, que se alimenta de costumbres, tradiciones y cultura como parte de la vida del ser humano. Entonces, la vivienda no es únicamente el espacio físico que cubre necesidades básicas, ya que en este se plasman identidades personales y familiares, recuerdos, aspiraciones y deseos que emanan por parte de sus habitantes. Los actuales procesos de transformación de la vivienda son visibles en Balancán de Domínguez, localidad que se considera una zona urbana, pero que en prácticas culturales y características físicas del contexto se refleja un área con orígenes rurales. Asimismo, el sitio de estudio se encuentra sometido a procesos de crecimiento provocados por proyectos federales que impulsan su transformación. La vivienda de Balancán Tabasco será la vía para reconocer la personalidad del espacio habitacional, a partir de la identidad de los habitantes que emanan de las características culturales propias en la localidad, basado en el vínculo con su hábitat, donde se comparten modos de vida, costumbres y símbolos propios del grupo que permiten el desarrollo de la vida colectiva en el contexto. En tanto, interpretar la cultura además de la representación de las identidades en la vivienda es crucial para entender los actuales modos de vida de las personas en el hábitat, como atributos que se transforman acorde a los hábitos de la población, que se simbolizan en el entorno y se nutren de cualidades propias del territorio. Por último, el análisis de la vivienda en concordancia a sus características físicas, simbólicas, de identidad y culturales no hace referencia al retroceso de la vivienda del pasado, sino a reconocer la particularidad que posee la vivienda actual en la localidad, que configuran los espacios habitacionales, posicionando al ser humano como el epicentro que plasma su carácter identitario en el hábitat.